Más de uno puertollano. Me pica mucho, me pica. Y cuanto más me rasgo, más me pica. Siento todo el tiempo algo que me sube. Ando inquieto como loco y de noche es un picor, es un dolor, un escozor. Corre, corre y me recorre, me recorre, me recorre. Lo siento en mi cabeza. Ahí es donde empieza. Me pasa por el cuello. La 1:37, estás escuchando Onda Cero Puertollano y también estamos en directo a través de iMás Televisión y en nuestro canal de YouTube. Hoy viernes tenemos cita con nuestro doctor Camilo Albornoz, que le tenemos ya aquí presente sentado. combatiente, como dicen. La semana pasada hablamos del herpes común y de todas las clases de herpes, pero hoy nos vamos a centrar en uno en concreto. Claro, que es el herpes zóster. Acuérdate lo que tú decías, la semana pasada hablamos de lo que era el herpes simple y decíamos que había dos variedades, el labial y el genital, que el genital sí es un problema muy grande porque es una enfermedad de transmisión sexual y que no tiene cura, tiene recidivas, aparece muy frecuentemente. Y hablamos también del herpes labial, que también tiene un montón de recidivas y aparece o se puede reactivar por 20.000 cosas posibles. Y para que vean lo que son las cosas, para que veas que así, lo colaboradora que es una de mis hijas, lo empática que es conmigo, tiene la cara así con un herpes labial. No la me pobrecita. digas. Mira, la cosa más horrorosa, pobrecita, es No que me me digas. ha mandado la foto y digo yo, Dios del amor hermoso, la debe estar pasando Qué casualidad. horrible la niña. Qué casualidad. ¿No? Pero bueno, pero ya se está poniendo su aciclovir y se está subiendo y ya va mejorcita. Bueno, ya Pero dijimos que una semana, eso. en una Pero- semana pero empieza ya mira, a es que desaparecer. hubiéramos escogido cualquier otro tema, no había sido tan sincrónica la cosa. Pero hoy vamos a hablar de un herpes que es muy habitual, que es el herpes zóster. La culebrilla que le llamamos. Exacto, la culebrilla, la culebra, el culebrón, pero en algún sitio lo llaman también el fuego de San Antonio. Porque quema como... Sí, como el diablo. Pero es que uno de sus primeros síntomas es el pica pica. Por eso, de ahí la pica, canción. Pica, por eso la canción, que es del grupo Los Sacados. De ¿sí? por lo menos los 80, ¿no? Por allá, comienzos de los 80s, por ahí, ¿no? Por eso no te decía a ver si de pronto la pillas. Pues no, pero eso siempre me es. pillas, a ver... Claro. Pero el virus del herpes zóster es el mismo virus de la varicela. De hecho, el virus se llama el varicela zóster. ¿Sí? Y el primer requisito para haber tenido herpes zóster es haber tenido varicela en algún momento de tu vida. Pues yo la he tenido, ¿Sí? la tuve, vamos. Eso, entonces siempre tendrás la opción. Ahora, se supone que la vacunación, que fue una pelea tremenda lo de la vacunación de la varicela, los pediatras insistiendo y haciendo presión y presión para que la convirtieran en parte del calendario vacunal, porque antes era de pago. Entonces era optativa. Tú podías decir sí me la pongo o no me la pongo, pero ya para qué o lo que sea. Entonces, inicialmente se logró que la vacuna se pusiera a los mayores de 14 que no hubieran pasado la varicela o no hubiera constancia de que se lo hubiera pasado. Y después con el tiempo se logró ir bajando la edad, hasta que ahora a los niños de 1 año de edad se les pone la vacuna de la varicela. Eso no solamente va a hacer que o no tengas la varicela o la tengas mucho más suave, ¿sí? Aunque siempre se ha considerado la varicela como una enfermedad banal de niños, ¿sí? O que en el futuro tus posibilidades de desarrollar un herpes sean mucho menores. Pero si tú vas como en muchísimas enfermedades virales, muchísima gente tiene la enfermedad y no se entera que la tiene. Claro, Entonces, porque no se le ha manifestado y claro, no lo sabe. No todo el mundo se brota como una mazorca, porque yo he visto niños hasta con las pestañas brotadas, pobrecitos, ¿no?
Pero esos son hay uno que de pronto le sale un granito aquí, otro allí y ya está, ¿no? Entonces no se enteran que han tenido la varicela. ¿Ves? Pero es la primera condición que se necesita para que puedas tener eso. Ahora, también puede pasar que un adulto pueda tener una varicela, pero la varicela en el adulto es una enfermedad muy agresiva. Si tú dices que en un niño puede durar entre 7 días y 10 el proceso total de la varicela, tú calculas que en un adulto puede durar un mes o 2. Así Madre de simple. mía. Y casi siempre se va a complicar. Y las posibilidades de que hagas una neumonitis por varicela, que es rarísima en un niño, en un adulto es mejor estar pendientes. Eso pasa con varias enfermedades, que en niños lo pasan de Las forma varicelas, leve, mira, las moderada, enfermedades pero... de niños, las enfermedades de la infancia en adultos, nos dan un tute, de aquí te espero. Con lo cual, por ejemplo, si tú no tienes constancia de haber pasado la varicela, no sería tampoco mala idea que te vacunaras. Yo la he pasado. Eso. Bueno. Bueno, pues era eso. Bueno, ahora, el herpes zóster como enfermedad es una enfermedad que está distribuida de manera mundial. En todas partes hay. No presenta estacionalidad, es decir, puede aparecer en cualquier momento del año, cosa que no ocurre con la varicela. La varicela sí tiende a tener una estacionalidad. Y esta es una época, En del invierno. año, entre febrero, marzo, abril, es una época en donde se ve un pico normalmente de varicela. Pues voy a tocar madera para que no nos toque en casa. A mí no, pero el resto. ¿Ves? Ahora, el 20% de la población mundial es portadora o tiene un herpes zóster, ¿sí? Y son mucho más frecuentes la aparición del herpes zóster en los caucásicos que en cualquier otra etnia, que también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? También es muy común que el brote del herpes zóster aparezca después de los 50 años, pero es mucho más habitual después de los 65, aunque puede dar en cualquier edad, ¿sí? Y es curioso que estamos viendo cada vez más frecuentemente brotes de herpes zóster en adolescentes, pero adolescentes tempranos. Por ejemplo, chicos o chicas de 14, 15 años, ¿sí? Se está viendo muchos brotes de herpes. También es, aunque puede aparecer en cualquier edad, sí que puede aparecer en los bebés, ¿sí? Aunque es muy raro, pero puede aparecer y hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que, claro, cuando todos esos niños pequeñitos tienen un brote como ese, pues a uno no se le ocurre de entrada pensar en un herpes, ¿sí? Pero que hay que tenerlo en cuenta porque sí que puede aparecer, porque también la varicela es una enfermedad viral que se puede transmitir de manera lineal, es decir, si la madre la tiene, se la puede pasar al bebé. Que es hereditario. Puede ser congénita. Hereditario. Y entonces, la varicela fetal es muy mala, porque puede producir alteraciones neurológicas muy importantes en el bebé, en el recién nacido. Pero puede adquirirse justo después del parto, con lo cual pues no tiene por qué producir mayores problemas, pero sí puede producir una varicela y curiosamente puede producir rápidamente una aparición de un herpes. Ahora, diagnosticar un herpes en sí mismo es fácil, ¿sí? Sobre todo si sigue el cuadro clásico del herpes, pues es muy común. Porque se ve, ¿no? A simple vista lo ves, dice, esto mira, es un herpes. Días antes, porque uno siempre dice, el brote. Sí, días antes del brote, pues aparece como una especie de cuadro catarral. Entonces, no solamente estás con tosecita, con moquitos, con decaimiento, tienes fotosensibilidad, es decir, que la luz te molesta un montón en los ojos, ¿sí? Y entonces, pero bueno. Pero después de eso, que puede durar 2, 3 días, empieza el brote. Y el brote no empieza así, ¡puf! No. Tú empiezas con el me pica. Tengo un pica pica. Sí, como cuando nos sale en el labio también el herpes común. Después aparece el eritema, ¿sí? Que es la mancha roja, ¿Sí? que a veces puede ser una mancha roja, una mancha, como cuando te has dado cuenta de que cuando estás mucho tiempo sentado en alguna parte y te aparece una mancha roja por presión, pues eso, ¿sí? Y es una mancha roja que puede producir sensaciones raras.
puede seguir el pique, te pica, a veces te puede dar un pinchazo, a veces te puede dar como una sensación de acorchamiento o algunas sensaciones raras. Y después comienza a aparecer el brote, ¿sí? Que son como pequeñas papulitas que van creciendo, aparece una por aquí, otra por aquí, otra por allí, pero tienden después como a juntarse, eso se llama aglomerarse, ¿sí? Tienden a juntarse y a medida que se van juntando van cambiando a ampollas, se vuelven ampollitas. Y esas ampollitas se van llenando de un líquido transparente que es el suero, ¿sí? Y con el tiempo terminan rompiéndose. Y una vez se han roto, ¿sí? Pues entonces aparece una costra, que la costra puede durar fácilmente hasta 2 semanas, ¿sí? Y ya después cura. Y normalmente cura sin dejar una marca evidente. Pero hasta que cura, claro. Pero puede las molestias puede ser 20 son días tranquilamente. Y entonces dice uno, bueno, ya, solucionado el problema. Ya estuvo, ya tuve el herpes, ya pasó. Pero es que no es así de fácil, porque el herpes es muy habitual que reaparezca. Es muy habitual que después de un primer brote, en los siguientes 2 o 3 meses, hagas un segundo brote. Y antes de un año, casi seguro que vas a hacer un segundo brote. Pero ¿se puede prevenir de alguna forma? No hay manera. Y cuando te empieza a picar para que no se expanda, no se extienda, ¿podemos hacer algo o no? Sí, podemos utilizar cremitas antivirales o cremitas para el pica pica, que algo ayudarán. ¿Ves? Pero sí lo que es seguro es que esos brotes del herpes van a reaparecer con una cierta frecuencia a lo largo de la vida. ¿Sí? Ahora, tú cuando ya vas por ahí en el tercero, pues ya dices, mira, ya me ha vuelto a salir. Ya sabes lo que es. Sí. Ahora, el herpes, como los otros herpes que hablábamos la semana pasada, no es una enfermedad de la piel. Es una enfermedad neurológica que tiene manifestación cutánea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú lo ves, ¿qué es la historia famosa de la culebrilla? Porque parece una culebra que te va dando la vuelta, ¿sí? Que normalmente no pasa la línea media, ¿sí? No pasa al otro lado. Que eso también dentro de la fantasía urbana de toda la vida dice, es que si la culebrilla pasa al otro lado, te vas a morir. Es una porque te aprieta con el anillo la culebra y te ahoga hasta que te asfixia y te mueres. Pues no, es muy raro que pase, puede pasar. Que solo sale en un lado del cuerpo. Es lo habitual. Pero puede ser que aparezca en más de una parte del cuerpo en un momento dado. Te puede salir en el cuello y te puede salir después en una pierna. En un glúteo o lo que sea. Puede salir en varias partes. Incluso hay una variedad de un herpes diseminado. Te sale como si fueses tuvieras otra vez un brote de varicela, pero así, ¡fum! Aquí. Me está picando todo, por todas partes, ¿no? Entonces, ese también hay que tenerlo en cuenta. Incluso hay una cosa que se llama el herpes sin herpete, que es todo lo que hemos dicho, pero no salen las ampollitas. Bueno, por lo menos. No, si es que dijera uno, bueno, si fuese una enfermedad de la piel, pues dice uno, pues vale, no hay problema. Pero no es una enfermedad de la piel, es una enfermedad de los nervios. ¿Por qué si adquiere esa forma la distribución del herpes? ¿Por qué tiene esa forma como de culebrilla? Porque sigue el nervio, sigue el trayecto del nervio. Si te sale en el pecho, sigue el trayecto, por ejemplo, del nervio costal que está afectando. Si te sale en el glúteo, pues sigue el trayecto del nervio ciático, por ejemplo. Si te sale en una pierna, pues sigue el trayecto del nervio femoral. Mira, eso no lo sabía. Es una enfermedad del nervio. Cuando el virus está latente, está durmiendo en el nervio. Cuando deja de estar latente, es cuando se sale del nervio, ¿sí? Y produce la enfermedad cutánea. Entonces, hay que tener en cuenta que eso es un punto importante, ¿sí? La otra es que uno dice, bueno, pues, ¿qué problema hay? Es una enfermedad que la tienes, te jode la paciencia unos días y se va. Y ya, se acabó el cuento. Pues no, si fuese así de fácil, ¿sí? No estaríamos con el problema de que, ¿por qué no vacunamos a los niños para que no tengan varicela, para que después no tengan herpes? Primero porque, al ser una enfermedad recurrente, los medicamentos para controlarla son caros, por no decir carísimos, ¿sí? Pero el problema no va a ser ese. El problema son las complicaciones que puede presentar, ¿sí? Y esas complicaciones, ¿sí?
pueden ser muchas y muy variadas, pero hace la idea, el 26% de las personas que hacen un herpes se complican. Cuando te sale, te arde, como la canción de Andrés Calamaro. Exacto, ¿ves? Ahora, la complicación más frecuente es la neuritis posherpética, es decir, te duele y te duele y te duele y te dolerá X tiempo larguísimo o para toda la vida, ¿sí? Muchos de estos, el 20%, van a desarrollar lesiones motoras. Es decir, un músculo te deja de funcionar, o media pierna te deja de funcionar, o medio culo se te duerme, ¿sí? Pero si eso fuese, hay una forma muy grave, que es cuando el herpes coge por dentro del cuerpo al músculo diafragma, que sabes que es nuestro músculo principal para respirar, y te va a producir una parálisis diafragmática que se va a transformar en una insuficiencia respiratoria. Claro, ahí no puede respirar, ¿sí? Y se puede no puede complicar respirar, la cosa. Es una causa frecuente de que hagas una parálisis facial. Eso es de que hacen así, y cuando ahora te van a hacer como se les escurre todo el cafecito por acá. Esos. Eso ¿sí? es. También va a producir una cosa que es una forma, se llama el síndrome de Ramsay-Hunt, ¿sí? Que últimamente ha salido en muchas series de televisión de médicos, ¿sí? En la cual el herpes lo tienes en la cabeza, produce una encefalitis herpética que se produce en la cabeza, o produces una lesión del nervio auditivo por el herpes y te quedas sordo, ¿sí? Eso. También puede producir un herpes, una forma de herpes zóster oftálmico, que te acuerdas que hablamos sí, que el te anterior, pasó a ti exacto, que te en el produce una ojo. lesión en la córnea. Bueno, digamos, esa es la forma benigna. La forma Más mala, agresiva. la forma más grave es el herpes oftálmico, que produce una necrosis aguda de la retina, con lo cual, pues, o quedas con una importante lesión en la visión, o te puede ser una causa de ceguera. Y entonces tú dices, bueno, pues vale, pues le damos un tratamiento a la gente y se acabó el problema, ¿sí? Pero es que los antivirales, ninguno cura. Ayudan, ¿sí? Lo mismo que si te tomas un nolotil para el dolor, ayuda. Si te tomas un polaramine para el pica pica, ayuda. Todo ayuda, pero nada cura. Uh-huh. Y los antivirales que se utilizan para controlar el herpes, mira que digo controlar, no curar, Controlar. ¿sí? No son baratos. Tú, por ejemplo, te compras una cajita de Valciclovir de 7 comprimidos y estamos pagando, creo que son 80 euros por la cajita. ¿Sí? Madre mía, ¿eso no entra en la Seguridad Social? Sí, si tienes... afortunadamente. Bueno, Pero es si que no... esa es la otra. Tú imagínate, si tú estás viendo frecuentemente gente con esto y le estás mandando 80 euros hoy, 80 euros la semana que viene, porque a veces tienes que hacerles 2 ciclos para que la cosa se controle, pues eso a las arcas de la Seguridad Social es una burrada de plata. Aunque sea que le mandes el aciclovir de toda la vida, que es lo más baratito que hay, que la caja de 200 miligramos por 30 comprimidos, pues no es tan cara, porque no vale sino 25 o 30 euros, ¿sí? Pero aún así es que son 25 o 30 euros. Sí, que ya es un ¿sí? gasto. Pues eso. Entonces llega uno y dice, bueno, pero no es tan grave, porque las posibilidades de que se me complique no son esas. Pues no es eso. El problema es que el herpes zóster se ha asociado con otra serie de problemas. No es solamente la neuritis periférica, ni la parálisis, ni la meningitis, ni la ceguera, ni la sordera. Se ha asociado con un importante factor de incremento en las posibilidades de que hagas una lesión cardiovascular o cerebrovascular. ¿Y eso qué significa? Que te puede dar, tienes un 30% más de posibilidades de hacer un infarto si has tenido un herpes. O tienes un 30% más de posibilidades de hacer pero no tiene por qué, que a ver si vamos a escandalizar a nuestros oyentes No, y espectadores, oye, puede ocurrir, pero... Mira, yo siempre he sido de la política de que en medicina es mejor escandalizar y acojonar a la gente, porque si no entonces se lo toman a la chacota.
Bueno, ¿sí? siempre ante la duda acudan al médico. También, una cosa que se había pensado, pero parece que no tanto, es una relación con los cuadros de demencia, ¿sí? O con los problemas de trastorno cognitivo con la edad, que eso posiblemente está influenciando a que sean peores o más tempranos a los que han tenido un herpes anteriormente, ¿sí? Entonces la solución a todo esto Venga, ya la que la tenemos. estoy esperando. La vacuna. La vacuna. La vacuna. Por fin tenemos una vacuna. Entonces tú dices, pues semejante, para una culebrilla ponerse una vacuna que puede costar 100 y pico de euros cada dosis y hay que ponerse mínimo 2, pues no tiene gracia. Le dices, es que la gracia es esa, que no te dé una parálisis, que no te dé una ceguera, que no te quedes sordo, que no hagas una meningitis, que no hagas un dolor posherpético que es absolutamente horrible para el resto de tu vida, ¿no? Entonces ya esa vacuna ya está en España, ya 9 comunidades autónomas la tienen en su calendario vacunal. ¿Aquí la tenemos? Aquí la tenemos. Pues ya está, a vacunarse. O sea que a partir de este año, los mayores de 65 años tendrán que recibir la vacuna para el herpes también. Pues ya lo saben, tomen nota de nuestro doctor don Camilo Albornoz a vacunarse y la semana que viene, el viernes que viene, volverá con otro tema que seguro que nos va a interesar mucho. Nosotros nos vamos a ir despidiendo porque ya quedan 3 minutitos para que lleguen las 2 del mediodía y hoy ya es viernes, nos vamos de fin de semana. Claro. ¿Tienes planes, Camilo, o no? Sí, guardia. Bueno, pues nada, tú ánimo y llévalo como puedas. Ustedes que disfruten del fin de semana y nosotros volvemos el lunes, ya lo saben, a las 12:20. Aquí tienen una cita con nosotros en Onda Cero, Puerto Llano. En serio.